¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Su Permiso. Un gusto que nos acompañe. Estamos en vivo y le invitamos a que se una a nuestro programa, que participe con nosotras a través de las redes sociales de Canal 33. Vamos a iniciar enviando un abrazo muy fuerte y, por supuesto, un mensaje de ánimo a todos los guatemaltecos que viven esta terrible situación producto de la erupción del volcán de fuego. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches. Me sumo igual a ese mensaje. La fe es lo que los va a hacer salir adelante. Lo lamentamos muchísimo realmente y entendemos, Lore, que hoy hubo una segunda erupción. Exactamente. Hace unas horas el Instituto Nacional de Vulcanología de Guatemala emitía una nueva alerta, ya que pasadas las 2 de la tarde, aproximadamente como a las 2:10, el volcán de fuego lanzaba lo que se conoce como un nuevo flujo piroclástico. Y para hablar al respecto vamos a enlazarnos vía telefónica hasta Guatemala con nuestro colega periodista de Prensa Libre, Edwin Pitán. Edwin, buenas noches, un gusto saludarte. Muy buenas noches, Lorena, y continúa la emergencia en el departamento de Escuintla, específicamente en el área en el que se ubica el volcán de fuego. Recordemos que este lugar es un área rural que queda a 95 kilómetros de la ciudad de Guatemala, y la emergencia se ha agravado debido a esta erupción que ustedes han comentado, que se ha registrado a eso de las 14 horas, y ha sido un momento en realidad muy crítico para toda la gente que estaba trabajando en el área de esta comunidad llamada San Miguel Los Lotes, que ha quedado desaparecida, soterrada bajo las cenizas y rocas volcánicas. Pero la emergencia de hoy pues, fue un susto más a esta tragedia, porque el coloso de fuego sigue en actividad, y esta erupción causó que se desalojara a todas las personas que estaban en el lugar. Iban en vehículos, caminando, corriendo, porque hay también familiares que se acercan a preguntar por los socorristas, y estas personas pues estaban allí cuando eso ocurrió y tuvieron que desalojar en vehículos de la Policía Nacional Civil, en vehículos de los bomberos, también periodistas tuvieron que salir corriendo. Algunos todavía lograban captar algunas imágenes en video y fotografías, pero en verdad fue alarmante. Y luego hubo un diagnóstico de las autoridades encargadas de la prevención de desastres, en el cual estimaban que el flujo piroclástico de la lava podía llegar hacia otra ciudad, la ciudad de Escuintla, en su centro urbano, y se volvió un caos. Así estábamos leyendo, Edwin, no sé si me escuchas. Parecía una película del final de los tiempos, porque la gente estaba en la calle, corriendo, sacó sus vehículos, querían huir hacia otros departamentos, y en realidad fue una confusión muy extensa. Ahora bien, en cuanto al desastre a esa área que ha quedado soterrada, puedo decirles que prácticamente a las autoridades será imposible rescatar cuerpos, porque remover esas toneladas de cenizas se hace casi imposible. Más, el flujo piroclástico que hoy fluyó en este lugar parece una tarea titánica. Ya serán las autoridades quienes estarán evaluando con sus técnicos, ingenieros y expertos en geología para determinar qué es lo que se va a hacer. Mientras tanto, la cifra de muertos es de 70 por el momento, pero se estima que hay entre 200 a 300 personas desaparecidas. Hasta el momento han sido identificadas 20 personas. Ya hay nombres, se han hecho las pruebas de ADN con familiares, y de esta manera ha podido establecer la identidad. Recordemos que algunos cuerpos han quedado totalmente calcinados y son irreconocibles, por eso se han efectuado estas pruebas de ADN para asegurar su parentesco familiar con quienes los reclaman y darles cristiana sepultura. En realidad es una tragedia, es una situación de luto. Incluso hoy, para poder salir de Escuintla fue un caos.
muchas personas utilizaron una vía alterna que conecta con la carretera que va a El Salvador y de esa manera retomar esa ruta hacia la capital guatemalteca. En realidad es un departamento que en estos momentos está viviendo un caos y el país, por supuesto, está de luto con estos muertos. Pedirle a producción si me pudiera escuchar, porque entiendo que no logra escuchar. Edwin, muchas gracias por tu reporte. Quizá solamente para finalizar, si nos pudieses decir desde El Salvador, ¿cómo pudiésemos aportar? ¿Cuáles son las principales necesidades que la gente actualmente tiene? Brevemente, porque ya casi se nos está acabando el espacio para este bloque. Hemos percibido que los socorristas, los bomberos son los que en estos momentos necesitan herramientas, incluso calzados. Se les han derretido los zapatos por caminar en arena volcánica a 300 grados y esto hace unas complicaciones. Se necesita eso y frazadas para la gente que está albergada en estos momentos. Bueno, te agradecemos mucho, un excelente reporte, por supuesto que desde El Salvador, un gran abrazo solidario. Adiós. Y bueno, vamos a hablar ahora de un tema muy importante que ha sido titulares en los principales periódicos, tanto impresos como digitales de nuestro país. Después de 157 días de estar en la categoría de desaparecida, se conoció la verdad de lo que ocurrió el 29 de diciembre de 2017 con la agente de la Policía Nacional Civil, Carla Ayala. Fue asesinada por un compañero de trabajo. Uno de los casos de feminicidios más encubiertos por la propia PNC se esclarece gracias a que la ciudadanía y los medios de comunicación han exigido respuestas. Revista Factum publicó un reportaje que revela el mediocre, novato y casi cómplice procedimiento que siguieron los miembros de la extinta unidad élite GRP la noche en que habrían matado a Carla. Para hablar al respecto nos acompañan César Castro Faguaga, jefe de redacción de Factum, y Brian Aguilar, periodista del mismo medio. Un gran gusto, señores, que nos acompañen esta noche. Gracias por aceptar la invitación y muchas felicidades por esa excelente cobertura que nos han entregado, pues, a todos los que hemos querido conocer un poco más de este caso. Bueno, gracias por la invitación, Lorena, Checa, Ana. Un gusto estar acá en su programa por primera vez. Y yo creo que el tema es muy atinado y de alguna forma revela lo que pasa tanto en la Policía Nacional Civil como en esta sociedad que tenemos tan enferma y violenta. Gracias. Brian. Buenas noches, gracias. Avelar, perdón, sí, Avelar. Me confundí al inicio, es Brian Avelar. Sí, gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar de estos temas que tanto, al menos debería interesarnos a todos los salvadoreños sobre qué está ocurriendo dentro de la Policía Nacional Civil. Brian, tú escribiste la nota. Sí, la que está publicada en Factum, ahora en la portada 1, sí, yo la escribí sobre la... ¿Qué fue, en tu opinión, lo que pasó en un resumen esa noche? ¿Fue complicidad? ¿Fue mediocridad? ¿Qué pasó ahí? Bueno, más que opinión, yo quizá me basaría en los hechos, que son los hechos relatados por diferentes testigos e implicados también en el caso, que van desde el jefe de la unidad del GRP, Julio César Flores Castro, hasta los policías, miembros también del GRP que estaban esa noche en la fiesta navideña del año pasado, y así como los dos agentes también que acompañaban al policía que le disparó a Carla Ayala. Esta nota está basada en esos testimonios. La policía, la sección de investigaciones de la policía y también la fiscalía hizo diferentes entrevistas a estos policías implicados en esa noche. Entonces, la nota, a mí me gusta describirla como una canción en coro. Es una canción en coro que pone a las voces de los diferentes testigos e implicados a hablar al mismo tiempo casi y a narrar los hechos, porque ya se había hecho una cobertura. De hecho, la prensa salvadoreña ha estado bien pendiente del caso y se ha hecho una cobertura. Sin embargo, habíamos visto que había noticias o reportajes publicados de
versiones de los hechos, digamos, de un testimonio que daba uno de los implicados, de otro testimonio que daba otro de los implicados, y que al final terminaban siendo cuestionados, sí, pero ¿qué pasa al poner todas esas voces en coro? ¿Qué pasa al hacer coincidir los puntos los puntos del relato? Entonces ahí se encuentran varias cosas que, sin que sea opinión, podemos decir que son contradicciones, relatos inverosímiles, es decir, que difícilmente podrían haber pasado así. Perdón, pero hay una parte, en la primera parte de la nota, que invitamos a todos los televidentes a que la lean, que a mí es lo que más me parece sorprendente y es bien revelador, César Bryan, es saber que, según lo que relatan los dos agentes, que son Pacheco y Deras, es que llegan al GRP con la agente Carla Ayala herida, con este señor Castillo dentro también de la patrulla, y los dejan en la patrulla, y dejan la patrulla con las llaves, y el hombre ni esposado y encendida. Entonces, no, y dejan arrancarlo y él les dice que lo va a parquear y le creen y que va a ir a parquear. 1 más 1, 2, o sea, sos tan ingenuo para creer que quien le ha disparado a una compañera va a decir así. Ya me voy a entregar, solo voy a ir a parquear la patrulla, permítame un momentito. ¿Cómo se tiene que interpretar eso, por amor de Dios? Bueno, yo creo que aquí hay que poner, antes de comenzar a comentarte esto, que estamos hablando del grupo de reacción policial, que es la unidad de élite. Bueno, ex-élite, porque ya no existe. Exactamente, pero digamos que era el niño bonito de la Policía Nacional Civil. Sí. La unidad que siempre estaba llamada a ser modelo dentro, una de las unidades más viejas dentro de la Policía Nacional Civil. Y suponíamos, en este caso, nosotros pensando desde fuera, que era digamos, el lugar más seguro, o debería haber sido el lugar más seguro del país estando ahí. Y sin embargo, en ese lugar, en el que debía ser el más seguro, le pasó esto a Carla Ayala. Yo creo que eso es importante porque habla del descontrol que tenemos ahora mismo en la Policía Nacional Civil. Hay un montón de relatos que son totalmente inverosímiles, y digamos que nuestra intención al tener todo esto, y Bryan comenzó de una forma sistemática a husmear en el expediente judicial y dándose cuenta de todo esto, tomando en cuenta otras publicaciones que se habían hecho, lo que nos parecía era, un momento, aquí hay un montón de cosas de este rompecabezas que no se han dicho. Y si bien nosotros lo que queremos aquí es presentar lo ridículo de la versión policial oficial que se manejó desde un inicio, que nadie la cuestionó, ni siquiera el director de la policía cuestionó esto. ¿Crees que no lo cuestionó? Al menos no públicamente, se lo preguntaron en varios espacios. Él creyó, por lo menos así lo dijo públicamente. Y era hasta tonto la reacción. En un primer momento, después de haber escuchado cualquier policía que llegara a hacer una entrevista al lugar esa noche, la noche no del 28, sino que el día siguiente, el 29 de diciembre, puede darse cuenta que algo estaba mal. Y aún así, al jefe del extinto GRP lo trasladaron a la delegación de Soyapango, en lugar de quitarlo, de suspenderlo y todo. Entonces vos decís, hay una cadena de demasiados cómplices en este caso. Y eso nos parecía importante que se dijera en este texto. Entonces, claro, eso nos pareció absurdo. Y no sabemos si eso, incluso eso sí es cierto, porque ha habido una cadena de cosas que no encajan en esto. Que lo que queremos decir, miren, lo que tenemos una policía al menos que es mentirosa. Pero no, tal vez a mí me surge la duda si la entrada o el protagonismo que está teniendo el juez Arévalo Ortuño es el que hace que se empiecen a revelar cada vez más cosas, porque aquí lo hemos dicho innombrables veces, se esperó algún informe que vino el Interpol, que se dijo que ya tenían avances, pero fue hasta que el juez Arévalo Ortuño da declaraciones públicas diciendo que habían videos de ese día del homicidio, que viene la fiscalía y sale como contraatacando, por decirlo así. Antes de que pasáramos a ese punto, que me parece también importante, quisiera decir que la gravedad de este caso, es decir, este caso es muy simbólico dentro de la situación de la policía. ¿Por qué? Hace un rato estaba en este mismo canal el señor ministro de la Defensa, Munguía Payés, el general Munguía Payés, diciendo que el caso de Carla Arévalo le parecía un caso Carla Ayala le parecía un caso muy aislado. Es decir, dentro de una corporación de 30.000 personas
que pase estos, digamos, 6 casos, es un caso muy aislado. Pero veamos el caso de Carla Ayala. Hay altos mandos policiales, el jefe del GRP y el oficial de servicio en ese momento estaban ayudando de alguna manera, permitiendo a que una persona que había matado a uno de sus elementos, que le había disparado en la cabeza, según las pruebas que ha mostrado recientemente la Fiscalía, huyera, escapara, y dentro de una patrulla que según lo que dice la Fiscalía tenía GPS. Pero, y te sumo algo más, que está la nota que escribiste. Es decir, que Castillo regresa al GRP. Y eso es todavía lo que más te indigna como lectora. Regresó, el hombre había huido, todos sabían que había huido. Regresa y se va. Adiós. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vengo por mi casa, Dios. O sea, y nadie hace nada. ¿Cómo es posible? Porque te digo, pueden ser muy contradictorias las declaraciones, pero no los dejan mal, no los dejan bien parados. Y eso es lo que han dicho ante una instancia judicial estas personas. Eso es lo que hay que recalcar. Con tu pregunta en concreto, Checa, yo creo que el papel del juez Arévalo Ortuño ha sido clave, pero no solo desde que dio esa conferencia de prensa, pidió la reconstrucción. desde antes. Y digamos que la labor de él ha sido bastante minuciosa en tratar de... A él tampoco le encajaban muchas cosas. Y está luchando contra la policía. Hay que recordar que cuando el caso se comienza a investigar, la Fiscalía le solicitó a la policía que entregaran los teléfonos, y la policía, muchos de los policías investigados se negaron. Además, cuando hay un mandato constitucional que dice que la Fiscalía es la que dirige la investigación judicial, y en este caso a la policía. Además, tengo que ir a una pausa y luego seguimos con tu comentario. Ya volvemos. Continuamos, estamos hablando sobre el caso de la agente Carla Ayala, y uno de los puntos que más indigna es cuando llega el agente Castillo, y voy a leer específicamente una frase que anotan en Factum, y dice: llegó el agente Castillo a dejar el equipo 012924 en el cual se había dado a la fuga. Luego manifestó que se iba del GRP. O sea, el agente llega y dice: miren, este fue el pick-up con el que me di a la fuga, aquí lo vengo a entregar, y ya me voy del GRP. O sea, el que andaba prófugo regresa, entrega la unidad y todavía se va. Y hay un compañero que levanta ese parte. Sí. ¿Y dónde estaba toda la GRP en ese momento para capturarlo? De hecho, lo que acabas de leer, esa parte específica, eso es un apunte que fue transcrito del libro de novedades del GRP, del cual hay una copia de algunas páginas de él en el expediente judicial que está en el juzgado que ahorita lleva el caso. Sí, Castillo Arévalo, según todas las versiones que se han presentado, y de hecho también la Fiscalía ya hizo un recorrido y que lo presentó hace unos días del GPS del teléfono mediante activación de antenas, y ha demostrado que Samurai o Juan José Castillo Arévalo regresó 3 veces a la sede del GRP y 3 veces se le escapó al equipo élite de más alto rango de la policía. Entonces, claramente está claro que, de hecho, con las últimas pruebas y con las últimas acusaciones que ha hecho la Fiscalía, esa versión de que se les escapó es mentira. Falso. La Fiscalía, tanto así que la Fiscalía en este momento está acusando al jefe del GRP, al oficial de servicio que es prófugo, que anda huyendo en este momento, y al menos a 7 policías más. ¿Como por complicidad? No, algunos delitos no son complicidad, sino que son omisión o incumplimiento de deberes. Pero fue una confabulación al final, es decir, todos se pusieron de acuerdo, tipo película tácitamente, para decir esto pasó y mantengámonos en este mensaje. Hay una parte importante, solo quisiera hacer este apunte, que hay una parte importante, y si ustedes ven el texto lo dice, y además ya creo que también está en nuestra publicación, que dice la parte en la que Samurai habla por teléfono cerca de las 2:30 de la mañana, se pone en comunicación con la gente y está en una sala de reuniones. El jefe del GRP pone un teléfono en altavoz y Juan José Castillo o Samurai les dice que va a regresar a entregar la patrulla. Les avisa casi 2 horas antes de regresar, 2 horas y 15 minutos antes de regresar,
que va a llegar al GRP. Montan 2 dispositivos y casualmente, y está escrito en las actas, uno dice que lo mandan a esperar a que él regrese. Montan un dispositivo y cuando llega nadie lo puede capturar. Había más de 30 hombres en el GRP esa noche y nadie pudo capturar a un solo policía que presuntamente estaba borracho, es decir, lo dejaron escapar. Los videos que ha mostrado la fiscalía o las imágenes de los videos que mostró el lunes señalan que los policías que tenían la orden de capturarlo pasan caminando detrás de él. Entonces solo quiero hacer este apunte. Podemos ver los hechos como los estamos narrando ahorita y decir que es una historia ridícula, increíble o inverosímil, pero ¿cuál es la importancia de este caso? Y es que tenemos a altos mandos de la policía conspirando de alguna manera o permitiendo que un policía que ha matado a otra policía escape, huya. Y hay que ver algo, cómo le duele a la policía que le maten a uno de sus agentes, a uno de sus miembros. Vivimos en un país, en el 2015 fue el año en el que más policías murieron y por pandilleros, por ataques de pandilleros. Y desde el 2015 hemos visto cómo la policía ha venido luchando, se han hecho incluso reformas de ley, hemos visto al entonces director de la policía, que ahora es ministro, rasgarse las vestiduras y decir que están haciendo todo lo posible porque ya no maten a un policía más. Y ahora vemos que irónicamente los niveles de ataques de las pandillas, de la policía están bajando, pero ahora los mismos policías están matando a sus mismos policías. César, y eso es grave. En seguimiento al que está haciendo Brian, esta muerte de Carla Ayala entonces no le dolió a la policía. Yo creo que no, y además, miren, si tomáramos como ciertas las versiones que han dicho la gente que participó ahí, que están recogidas en esta investigación, durante horas nadie reaccionó cuando sabía que había una mujer desangrándose en la patrulla policial. ¿Cómo es que nadie fue a un hospital con una mujer desangrada? Nadie avisó, sino hasta 4 horas después, al 911, que había ocurrido esto. Entonces, cuando yo veo todas esas cosas, por eso creo, y esta sí es mi opinión muy personal, que sí ha habido un encubrimiento de parte de bastantes elementos de la policía, bastante gente del GRP. Que no solo fue un caso de un agente que de repente se emboló y disparó. Que disparó, no. Pero además fue una policía que no respeta a sus compañeras, que son miembros de esa misma institución. Y otro indicio de que... ¿Vos crees que el director de la policía estaba claro desde el principio de toda esta situación? No sé si estaba claro, pero al principio, pero si no lo estuvo varios días después, cuando todavía pudieron reaccionar, me parece que está bastante perdido. Pero yo puedo interpretar algo de esto, de una acción que se dio inmediatamente después del hecho, y esto sí es una interpretación, que es días después, el 14 de febrero, bueno, un mes y días después, el 14 de febrero de este año, el director de la policía anunció oficialmente la desarticulación del GRP. Pero ya desde antes, de hecho desde los primeros días después del asesinato de Carla Ayala, el director de la policía desarticuló a su unidad élite de más alto rango, donde estaban solo sus mejores hombres. ¿Qué tiene que estar pasando en una unidad tan especial como el GRP para que el director decida desarticularla por completo ante una situación como esta? Algo muy grave. Sobre todo porque el GRP también ya estaba involucrado en otros delitos como la masacre de San Blas, que conocemos como la conocemos mediáticamente, que ya lo publicó también el Faro. Entonces, hagámonos esta pregunta: ¿qué tendría que estar pasando en la mejor unidad de la policía para que el director decida desarticularla? Y haciendo de interpretación, podemos pensar que la fiscal dijo en los días también siguientes al asesinato, la fiscal Guadalupe de Echeverría, la fiscal de la unidad antihomicidios y antipandillas, que habían policías que estaban filtrando información a los implicados para que cambiaran sus versiones. Sí. Luego de eso, el director Javier Coto desarticula el GRP. Entonces, podríamos pensar que como él sabía que no tenía el control sobre esa unidad y que esa unidad, estando en un lugar físicamente agrupados, se podían reunir para conspirar y decir, vaya, mira, vamos a hacer esta versión, vamos a decir esto, vamos a hacer lo otro, si te preguntan, vas a decir esto. Entonces lo hizo de buena fe. Entonces lo que hace es desarticular, descentralizar a las personas para que ya no pudieran tener contacto fácilmente. Pero esto, como digo, también es una interpretación. Es una interpretación. Pedimos disculpas a nuestros televidentes si están escuchando un ruido fuerte en sus televisores, es porque aquí en las instalaciones del canal está cayendo una fuerte tormenta y sabemos que se está escuchando ese ruido en sus
televisores. Continuando con el caso, a mí me gustaría que habláramos específicamente del momento del disparo y que me digan si yo lo entendí mal, pero lo que yo entendí es que iban los dos agentes adelante, el supuesto prófugo atrás, él es el que dispara y que en ese primer trayecto él empieza a decir, tiremos el cuerpo y aquí se acaba todo. Notemos la acción. ¿Verdad? Sí. Como que tiremos, algo así decía. Entonces ya estaba Entonces, mi punto es, si ella estaba desangrándose, capaz hubieran intentado salvarla, pero no podrá ser la teoría que él dice casi inmediatamente, tiremos este cuerpo, porque si fue en la cabeza, es muy probable que haya muerto rápidamente y que no haya sido horas de desangrarse. Nosotros, cuando nos planteamos también esta pregunta, de hecho, una de las cosas que siempre nos hemos preguntado es si en qué momento, o si ya estaba muerta, en qué momento le dispararon. Incluso llegamos a preguntarnos si no le habían disparado dentro del GRP y habían trasladado el cuerpo. Hay un montón de cosas porque había una gran mancha de sangre cerca del GRP. Entonces, incluso llegamos a pensar que si no habían disparado ahí. Ahora, como todo eso no lo podemos verificar, no lo publicamos, Claro. pero sí dejamos claro algo, las versiones de los implicados dicen que le dispararon en una pierna, que ellos creen que le dispararon en una pierna. Ahora, revisando el expediente, y Pero eso ¿quiénes decían eso, César? tanto Deras como Pacheco, Pero en un momento dicen, no, es que nosotros no vimos nada. no vimos nada, pero entonces lo que se creía, por eso nosotros consignamos las versiones, no las damos como válidas, pero sí señalamos un punto importante. ¿Cómo es posible que fue un disparo en la pierna, porque yo soy Castillo y en este caso aquí va Carla Ayala, un disparo en su pierna, pero hay arresto de sangre en la parte del respaldo del pickup, pero además en otras zonas, en la lodera izquierda, en la parte delantera de la sangre, lo cual eso es mera suposición, hace pensar que incluso movieron el cuerpo. Claro, eso no lo podemos saber y por lo tanto no lo publicamos, pero estamos entrando en el terreno de lo especulativo. Ahora, así sabemos que no es tan cierto que el disparo fue ahí, con lo cual lo que abrió la posibilidad ahora a la Fiscalía que sea más fidedigno que le han disparado en la cabeza. Pero eso te quería preguntar, ¿en qué momento? Porque hoy, además de Factum, pues los titulares de los periódicos desde ayer, desde el fin de semana que se conoció el arresto de toda esta gente, hoy se dice está muerta, lamentablemente, y el pésame a la familia y a los hijos, porque eso es lo que más le duele a uno como madre, pero vaya, está muerta porque recibió un disparo en la cabeza. ¿En qué momento se determina que de la pierna pasó a la cabeza? O sea, tú ya acabas de dar una explicación, pero tú venías escuchando de fiscalía, de policía, de todo el mundo, que era pierna. No, ahora es la cabeza. Ahora es la cabeza. ¿Qué pasó? Hay un punto importante, digamos, que determina ese cambio. Para empezar, la versión del disparo en la pierna era lo único que había, pero era un dicho de alguien. Era un dicho de alguien. No eran de los que iban adentro del vehículo. Era el dicho, el jefe del GRP dijo que el oficial de servicio le había dicho que Deras y Pacheco le habían contado Eso era a él chambre. que el disparo había sido posiblemente en la pierna. O sea, era ya un Chambre. dicen que Pero dijo que andan sería casi diciendo. que oficializado. Ahora, eso era un dicho. Lo que la Fiscalía mostró el lunes es una reconstrucción de la trayectoria de la bala, es decir, una prueba científica que se determina a partir de un orificio que está en la puerta trasera izquierda del pickup. Hay un orificio de una bala. A partir de ese orificio de la bala, los expertos han hecho una reconstrucción de la trayectoria. Participó Medicina Legal, la policía, la fiscalía, y con unas pistolas trazadoras que tiran prácticamente, digamos, una luz roja, determinaron que había tres posibilidades de dónde pudo haber recibido el disparo Carla Ayala, y las tres posibilidades eran la cabeza. ¿Y por qué 5 meses después vienen a presentar todo ese tipo de pruebas y confirman la muerte de la gente Carla Ayala? Esa es una de las cosas que yo también, de hecho, me pregunto y que le hemos preguntado a las autoridades. Es decir, la Fiscalía ha mostrado
el lunes, es decir, hace un día, ayer, ha mostrado pruebas que dice que recolectó desde las 72 horas posteriores al hecho, que son los videos, que son una de las pruebas más contundentes. Entonces, la verdad es que lo que hemos visto, yo le decía, solo quiero hacer este comentario también. Yo le pregunté a Coto en un evento público, que es una pregunta quizá muy interpretativa y muy subjetiva y de opinión, pero ¿se imaginan si no hubiera sido un policía el que hirió a Carla Ayala y la secuestró? Sino que imagínense si hubiera sido un pandillero. Imagínense este escenario, un pandillero se mete al GRP, le pega un disparo a una policía y se la lleva en una patrulla. Se hubiera montado un operativo en el que hubieran capturado a toda una comunidad entera. Un delincuente. Pero como fue un policía, se les pudo escapar 3 veces, borracho y en sandalias. Y con GPS, el pick-up. Y en una pick-up. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Continuamos. César, Carla Ayala se dice falleció. Pero ¿cómo se va a montar un caso? Yo sé que aquí no somos abogados, pero igual podemos especular un poco. ¿Cómo se monta un caso por feminicidio sin un cuerpo? Mira, es súper complicado, no voy a entrar en valoraciones jurídicas porque no soy experto, sin embargo creo que hay indicios por lo menos para suponer que eso ocurrió. Y hay puntos que son importantes señalar para catalogarlo como feminicidio, creo yo, en este caso en particular, y no como un homicidio, ¿no? Hay el hecho de si efectivamente pasó eso que dicen que pasó, el hecho de dejarla tanto tiempo, de que nadie le interesara, que la policía le importó poco o nada que estuviese ahí, que nadie informó al 911 cuando la primera llamada que se hizo, que posiblemente había un agente, una persona miembro de la institución de la policía, hace... una mujer además, hace pensar que a nadie le interesó esta persona. Entonces, eso es un agravante en este caso, y por el hecho de ser mujer en este caso se puede catalogar como feminicidio. Es una carta que se va a jugar la Fiscalía. Pero esa carta no deja fuera al juez Arévalo Ortuño. Esa es una cosa que yo hablaba ahora con un abogado y le preguntaba si no creía que esto puede ser contraproducente. Pero bueno, lo que pasa es que si es un feminicidio tiene que trasladarse al juzgado especial. Y como es feminicidio, además la ley dice que tiene que tener reserva. Ahora, están pidiendo reserva total. En este caso, creo, la ley también lo habilita, puede haber una reserva parcial. Y yo lo que esperaría que al final quien retome este caso no le ponga la reserva total. Porque claro, yo creo que en todas las informaciones que hemos visto ha habido una sutileza en manejar bien en el caso de la víctima. Yo creo que no se ha expuesto de una manera morbosa, pero sí es importante señalar los nombres que están implicados acá del lado de la policía. Y yo por eso creo que no estaría correcto que fuese una reserva total del caso, sino que solamente parcial, que permita todavía seguir investigando este caso, porque hay muchas preguntas todavía sin contestar y porque la policía ha estado decididamente involucrada en tapar lo que ha ocurrido acá. Sí, yo creo que lo mejor que podría hacer la policía en este tipo de casos es ser lo más transparente posible. Y si bien el director de la policía dice no, pero que es una reserva porque es un caso de feminicidio, sí, pero podría ser una reserva, como decía César, parcial, en la que se proteja los datos que sea necesario proteger de la víctima, pero no de los victimarios, porque justamente si se está tratando de verdad de abrir las puertas de la policía para que se vea el trabajo que se está haciendo o el trabajo que se está haciendo mal, también en este tipo de casos en los que policías están siendo juzgados y que altos mandos de la policía están siendo juzgados, se debería ser más transparente, creo yo, en vez de ocultar las cosas. Hay algo que de toda la información que tú pones en la nota que a mí me llamó mucho la atención, que es el tema de la fiesta. O sea, porque cuando se conoce toda la situación, la reacción inmediata que se escucha de las autoridades de la policía es que no tenía que haber una fiesta ahí. Pero según tú colocas en la nota, había un memorándum que autorizaba la fiesta.
que es del comisionado Arriaza Chica. Arriaza Ese es el jefe de las unidades especializadas. Entonces desde el principio te empezaron a mentir. Sí, la policía como parte, digamos, de las prácticas, porque acordémonos que en la policía trabajan seres humanos. Claro. Y como seres humanos que por cierto, son las personas que en este contexto de violencia están más expuestas y que enfrentan directamente todo lo que nosotros podemos ver de inseguridad, pandillas, crimen organizado. La policía es la punta de lanza, son los hombres que están frente a estos peligros. Pues también necesitan cosas como que les hagan actividades recreativas, así que de hecho no es la única que ha habido. Yo pedí vía acceso a la ley de acceso a la información cuántas actividades de carácter lúdico había en la policía en el año 2017 y realmente son bastantes. Pero con alcohol. No. Se supone que no había alcohol. Se supone que no había alcohol. ¿De dónde sacó el alcohol? Esa es otra duda. Sí. Claro, se supone. Sí, entonces, digamos que yo no veo mal que haya fiestas en la policía, es decir, no, que haya cenas más bien, yo no como lo planteaba al principio. cuestionando el que haya o no fiestas. Es el hecho de que si ya existía un memorándum, ¿por qué desde el principio te dicen, mire, sí, vamos en a tener una legal fiesta? ya había un memorándum donde se les permitía bajo estas condiciones? Esas cosas, Ana, que creo que es importante. Vaya, la primera reacción que es con la que yo me quedé bastante impactado de la policía fue negar que había fiesta y enconcharse. Fue como, aquí no ha pasado nada. Y además recuerden, esa semana, ese mes, no solamente estuvo el caso de Carla Ayala, sino que estuvo el caso de la gente que mataron a mexicanos. Sí. Exactamente. Entonces, era bastante crítico lo que estaba pasando y la policía estaba, digamos, en el ojo del huracán, otra vez. Entonces, pero la primera reacción, que es la que a mí, la que más me ha dejado marcado, fue esa: no, aquí no ha pasado nada, aquí no hubo una fiesta, y Carla Ayala a saber lo que le pasó. Entonces, ya después, quizás movidos por la opinión pública, por la indignación de este caso, que de hecho la prensa gráfica todos los días, por cierto, publica la foto de Carla Ayala diciendo tantos días desaparecida, que nosotros sabemos por buenas fuentes que eso le ha molestado muchísimo al gobierno. Claro. Esa indignación ha hecho que la institución se mueva, pero no por sí misma. Es decir, lo que uno esperaría, que han matado o han desaparecido a una policía, que la misma policía investigue, pero no. Lo que hacen es encubrirse. Yo creo que fuera, digamos, del discurso público que ya hemos visto de Howard Cotto y del director de la policía, que siempre es un discurso, a mi parecer, muy político y que nunca se sale de las normas ya establecidas. En el fondo, yo sí creo que el director de la policía es una de las personas más interesadas en que se resuelva este caso, pero no por lo que sí implica. Es decir, no creo que él esté en este momento combatiendo directamente la corrupción dentro de la policía, sino que quiere resolver este caso porque sabe cómo ha sido de mediático, sabe cómo ha sido de simbólico, y además creo que de este caso depende mucho cómo pase su nombre a la historia. O sea, él quiere resolverlo por un tema de imagen, no de justicia. ¿De ego personal? No, yo no diría ego, pero yo creo que sí le interesa mucho resolver este caso porque sabe el costo que ha tenido para la policía. Pero, y él mismo lo dice, para la imagen de la policía y al final la imagen de la policía es la imagen de él. Te refuto eso, te voy a decir por qué. Porque si realmente él estuviera interesado, desde el primer día le hubiera dicho la verdad a El Salvador. Pero él como autoridad de la PNC te ha encubierto cosas. Y vuelvo a lo que hablamos al principio, lo de la fiesta. Él te dijo que no era permitido y ahora resulta que sí. No puede ser que la máxima autoridad policial no sepa las autorizaciones. Creo que él dijo que no tenía GPS. No, lo de la fiesta. No tenía GPS. Y ahora resulta que sí tenía. Yo creo que ahorita a él le interesa resolverlo porque es para limpiar su imagen al final. No tiene alternativa. Tengo que ir a la última pausa comercial, ya volvemos.
Continuamos en el bloque anterior. Creo que tú, César, decías, quedan muchas preguntas por responder todavía en este caso. Yo creo que la principal deuda y que todos queremos saber es dónde está el cuerpo de Carla Ayala, porque creo que sus hijos, su familia se merecen darle una cristiana sepultura, una sepultura digna. Y es cierto, ya dijeron que fue asesinada, ahora no vamos a quitar el dedo de la llaga hasta que no entreguen el cuerpo, porque es imposible que en medio de toda la complicidad que hubo, hayan sido cómplices de todo, se les haya escapado 3 veces, pero nadie sepa a dónde pusieron el cuerpo. Alguno de ellos tiene que saber. Yo tengo varias preguntas. De hecho, este caso lo hemos trabajado. Esta es la segunda nota que publicamos en Factum sobre eso. Esta quizás es la más completa, pero desde el año pasado hemos hecho un montón de preguntas. Una de esas es, porque pensábamos que la habían matado desde entonces, ¿dónde está su cuerpo? Otra gran pregunta es, ¿dónde está Juan José Castillo? Samurái. Porque si apareciera, fuera, creo, una pieza importante para hablar de por qué lo quisieron proteger tanto, quiénes están más involucrados, cuál fue la participación real del jefe del GRP. Y otra pregunta que me queda a mí, que es, Susania, esto es, ¿qué vamos a hacer para curar esta policía? Esta policía que su primera reacción fue proteger a los asesinos de una compañera. ¿A dónde va a llegar? ¿Cuánto más se va a degenerar la policía para que actuemos y hagamos algo? Esta policía fue creada después de los acuerdos de paz, llamada a ser modelo, porque iba a sustituir a los cuerpos represores que hubo en el pasado. Y lo que tenemos, no solo por este hecho que es gravísimo, sino que por otros, es una policía que cada vez más se está desprestigiando y se está degenerando. Este caso es como el más emblemático porque la víctima es una policía. Tenemos al presidente hace 2 días, o hace 3, no recuerdo exactamente, en la asamblea hablando de una policía con pleno respeto de los derechos humanos, mintiéndole a la gente en la cara. Increíble. Es increíble. Entonces, no solo es dónde está el cuerpo, sino que qué va a pasar con esta policía, qué va a hacer las instituciones, el gobierno, para repararla. Ahora bien, esta policía en la cual las autoridades dicen que son casos aislados, pero bien, yo creo que la mayoría de los policías, como también lo decía de hecho el ministro de Defensa hace un rato aquí en este canal, yo creo que la mayoría de los policías sí son buenos, fíjense. Es decir, yo no creo que la policía en general sea una policía mala o una policía corrupta. Yo creo que la mayoría de los policías que están ahí son hombres que quieren hacer las cosas bien. Pero, ¿qué es lo que nosotros denunciamos? Que cada vez más hay policías que se están corrompiendo. Cada vez más hay policías que están involucrados en crimen organizado, en narcotráfico, en grupos de exterminio, o policías que están matando a sus mismas compañeras. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué tiene que estar pasando en un cuerpo policial para que sus mismos policías se estén matando? Y yo solo me queda como hacer un contexto, digamos, y que deberíamos ver esto como algo más global y ver, la policía es la punta de lanza del problema más grande que tiene El Salvador, que es la inseguridad. Hay policías, y he hablado con policías que me dicen, mire, yo vivo en las comunidades donde viven los pandilleros y les pregunto, y viven cerca de usted los pandilleros. Hablaba una vez con un policía, de hecho, del GRP, pero eso fue el año pasado. Y el policía me decía, cerca, a la par, o sea, los pandilleros viven a la par mía, en la casa de al lado. El pandillero llega y enfrente de mi puerta se pone a escuchar música y a fumar marihuana. ¿Y cómo salgo yo a decirle, mira, te voy a arrestar? Y si él vive ahí con su familia, o hay pandilleros, hay policías que viven en comunidades donde viven los pandilleros. El policía no vive en la Escalón, el policía no vive en Santa Elena. Los policías viven en las comunidades donde también viven los pandilleros, y ahí los policías están vulnerables, ahí los policías están desarmados, ahí está la familia de los policías. Entonces tenemos una policía que está psicológicamente muy afectada, y tenemos una policía que es la punta de lanza, que les pagan un sueldo de hambre, policías que viven bajo presión todo el tiempo. Otro policía me decía hace un tiempo, mira, esto ya no es vida. Si yo voy a la playa con mi esposa, con mis hijos, yo siempre ando el arma que me dan para poderla sacar, y si los niños están jugando y yo veo
que alguien pasa cerca, yo ya estoy así, estoy como todo el tiempo patrullando, todo el tiempo. Y a veces mi esposa me dice, mira, vamos a la playa. Yo le digo, no, porque es muy peligroso, porque nos pueden matar, porque ya me pueden tener controlado, que soy policía. Esto ya no es vida. Entonces, si tenemos unos policías así, bajo esa presión, y también tenemos unos policías a las que las mismas autoridades les han dicho, mire, mate, disparen. Entonces, ¿qué pasa? Al final terminamos teniendo una policía a la que hay que tenerle miedo, y cada vez más. Entonces, como dije al principio, no es que toda la policía sea una policía mala, sino que tenemos una policía que cada vez más tiene, de esos, como bien les dirían ya las autoridades, cada vez tiene más casos aislados, vaya, cada vez más casos aislados están surgiendo y van pareciendo ya un bulto dentro de la policía. La gran conclusión de esto que estás diciendo, ¿qué sería, Brian? Sería que este gobierno o el que viene implemente un plan de rescate moral, psicológico dentro de la PNC, que realmente se preocupe cómo están los agentes que se encargan de brindarnos a nosotros seguridad. Yo creo que los problemas que no tienen un solo origen no pueden tener una sola solución. Entonces, como este problema es multicausal, no puede tener una solución que yo y que mucho menos yo diga, esta es la solución o esto hay que hacer. Pero sí creo que hay que buscarle una salida integral al problema que tiene la policía. Las lecciones que deja este caso para la policía, para la opinión pública, las lecciones más notorias, César. Bueno, yo creo varias cosas. Primero es que yo sí he visto de parte de la población, de mucha población, una indignación que en este caso sí ha servido para algo. Sí. Usualmente, cuando los casos nos indignan, lo que hacemos es ponemos algo en redes sociales y listo. En este caso sí he visto una presión real, porque la víctima de alguna forma la gente la sintió cercana, porque hemos llegado a un punto de violencia en la sociedad que cuando muere cualquier persona ya no nos importa, es un número más. Si mueren 20 pandilleros en un supuesto tiroteo con la policía, hasta celebramos, porque ese es el deber ser. Pero en este caso fue una mujer, fue una policía, y eso hizo algo, una diferencia significativa. La presión, investigaciones de los medios, creo que todo se fue causando e hizo esta presión que está obligando a las instituciones a hacer su trabajo correctamente, a la fiscalía a investigar mejor, al sistema judicial, a un juez muy proactivo, que rara vez lo vemos, y a Coto, orillado por las circunstancias, a hacer algo. La disolución del GRP, yo sinceramente eso nunca lo vi venir. Y sin embargo ocurrió. Luego pasó este chiste que miembros del GRP y de la FES ahora están en Jaguares, con lo cual no salimos de nada. O sea, le cambiaron el nombre. Le cambiaron nada más la escarapela y listo. Tenemos la misma podredumbre en la otra nueva unidad de élite, en este caso Jaguares. ¿Qué lección? Bueno, que la presión ciudadana sirve para algo, que cuando los medios de comunicación entienden su labor, que es fiscalizar el poder, sirve para algo. Bueno, queremos agradecerles a ambos su participación esta noche. César, Brian, de verdad ha sido un gusto compartir con ustedes esta mesa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Y muchas felicidades, Brian. Excelente trabajo periodístico para ti, para todo el equipo de Factum. Y la verdad que da gusto ver a las nuevas generaciones tan joven escribiendo tan bien y haciendo estos análisis a profundidad. Gracias. Buenas noches. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Ana. Buenas noches. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el viernes en Debate Periodístico.